Oli, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión quiero enseñarte cómo realizar esta diadema en temita de reno. Ya tenemos diadema para nuestra muñequita Luna, que es un lacito. Esta es nuestra muñequita Luna. Si quieres realizarla, en la descripción de este tutorial le estaré dejando los enlaces. Además, debes saber que acá en nuestro canal sus tutoriales son totalmente gratuitos. Sin embargo, en nuestro sitio web gretawings.com usted podrá encontrar los PDFs a la venta en muchos más idiomas. Entonces, este es el lacito que ella trae en esos tutoriales. Y en esta ocasión estaremos colocándole este de reno. Espero y si le guste y se anime a confeccionarla, y si es así, pues veamos los materiales. Yo estaré utilizando hilo de la marca Sinfonía, es un hilo 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Y también este hilo usted puede adquirirlo con nosotros en nuestro sitio web gretawings.com. Los colores que he utilizado en la descripción de este vídeo le estaré dejando incluso los códigos. He utilizado hilo color ladrillo y hilo color café oscuro. Son las dos tonalidades que vamos a necesitar si así lo prefiere hacer. Recuerde que usted puede utilizar el hilo que guste y también los colores que prefiera. Para este hilo yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted lo realiza en forma de V, para este hilo recomiendo un gancho de 2.0 milímetros. Por supuesto necesitaremos agujita lanera, tijera y muy importante alambre para amigurumis. En la descripción de este tutorial usted puede encontrar el enlace a donde yo lo compré, que fue en Amazon. No hay ninguna promoción por esto, tan solo le muestro exactamente lo que yo utilicé. Y vamos a ocupar aproximadamente 5 pulgadas. Con 5 pulgadas de largo un trocito de alambre será suficiente para esta diadema. Y ahora sí, pues comencemos. Comencemos por la diadema utilizando hilo de color ladrillo e iniciaremos la ronda 1 con un anillo mágico y dentro 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerremos el anillo mágico, coloquemos marcador y desde la ronda 2 y hasta la 30 estaremos realizando 5 puntos bajos por cada ronda. Un punto bajo, ya sé que es un poquito complejo, pero usted deje el punto suelto y le será más fácil. Ya he realizado 2, 3, 4 y 5. Va a acomodar su tejido porque recuerde, estaremos formando como un cordoncillo para la diadema. Y vamos a continuar repitiendo esta ronda 2 hasta la 30. 5 puntos bajos por cada ronda. Ya las he terminado. Puede cortar la hebra dejándola cómoda para ahora realizar el cierre. Pero antes vamos a colocarle el alambrito a esta diadema. Recuerde que esto del alambre es opcional. Usted también puede coser la diadema a su muñequita y no necesitará pues colocar alambre. Eso sí, no será removible. Entonces, jorobé las punticas solo a modo de un poquito más de seguridad, pero esto es opcional también. Y si tiene pinzas, por favor, utilícelas. El tamaño del alambre, pues dependiendo de su tejido. Vamos a insertar ese alambrito en la diadema con mucho cuidado para no romper el tejido. Poquito a poco usted va pasándolo y ya que llegue al extremo voy a apretar un poquito más esta punta para que me entre más fácil y listo. Acomode
el tejido para que le quede derecho y no tan torcido. Y ahora con agujita lanera pues vamos a cerrar como mismo cerramos la mayoría de nuestros amigurumis, una puntadita de adentro hacia afuera y otra de afuera hacia adentro, tomando solo las hebritas delanteras. Yo prefiero hacerlo así, pero en realidad usted puede cerrarlo como más cómodo le resulte. Una vez cerrado, vamos a insertar de nuevo sacando hacia un ladito y aquí vamos a asegurar y luego esconder la hebra. Continuemos con las orejitas utilizando el mismo hilo de color ladrillo. Iniciaremos la ronda 1 con un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la ronda 2 realicemos 6 puntos bajos. Primeramente coloque marcador. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Acomode su tejido y en la ronda 3 estaremos comenzando con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue un aumento. Vamos a repetir 2 puntos bajos y un aumento una vez más y terminaremos esta ronda con 8 puntos. En la ronda 4 iniciemos con un punto bajo. Y le sigue un aumento. Estaremos repitiendo un punto bajo y un aumento 3 veces más y terminaremos esta ronda con 12 puntos. Y en las rondas 5 y 6 realicemos 12 puntos bajos por cada ronda. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda número 5 y de igual forma la ronda número 6. En la ronda 7 iniciemos con un punto bajo. Y le sigue una disminución. Estaremos repitiendo un punto bajo y una disminución 3 veces más y terminaremos esta ronda con 8 puntos. Cuando acabe esta ronda vamos a cortar la hebra dejándola cómoda para cerrar y luego unir a la diadema. El hilito del inicio lo va a dejar hacia adentro, no necesitamos más relleno. Vamos a intentar de que este final nos quede en el centro. Y vamos a unir un ladito con el otro de esta manera. Luego un puntico más hacia el lado, igual uniendo un ladito con el otro. Y de igual forma hacia el otro ladito. De este modo como que se cerrará un poquito y es lo que haremos con ambas orejitas. Recuerde que necesitamos 2. Comencemos los cuernos utilizando hilo color café oscuro o el marrón que usted prefiera. Iniciemos con un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo y coloque marcador. En la ronda 2 estaremos realizando también 6 puntos bajos, pero esta vez tomando solo las hebritas traseras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la ronda 3 realicemos 6 puntos bajos tomando las hebritas normalmente, o sea, todo el puntico. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta realizar un total de 6 en esta ronda. Como esta pieza necesitamos 2 en total. O sea, esta pieza número 1 estará formada por 3
rondas, 3 ronditas solamente. Deje hebrita larga para luego unir a la otra pieza número 2 y esta hebrita del inicio es lo único que yo dejaré como relleno. La verdad que no considero que necesitemos relleno. Listo, 2 iguales. La pieza número 2 será exactamente igual desde la ronda 1 hasta la 3. ¿Qué será diferente? Pues que vamos a realizar igual que la ronda número 3 hasta la ronda número 10. Estaremos repitiendo 6 puntos bajos por cada ronda. Y una vez termine la ronda número 10 va a cortar la hebra dejándola larga para luego la unión a la diadema. Pero antes vamos a hacer la unión de la pieza número 1 con la 2. Esta unión usted puede hacer las costuras como prefiera, la verdad que no es importante. Lo importante acá es que quede unidita una pieza con la otra. Así que nada, y vamos tomando una puntadita de la pieza. Tomando las hebritas delanteras lo hago yo, pero usted puede hacerlo como guste. Y luego una de las otras piezas número 2 y así sucesivamente. Ya que haya terminado la unión, la hebrita que le haya quedado de esta unión, usted puede dejarla hacia adentro. La verdad que no considero que necesitemos más relleno, así que con esto será suficiente. Si usted quiere darle algún tipo de soporte o algo así, claro que sí puede hacerlo. Ya que tenga listas las orejitas, los cuernos, vamos a doblar esta diadema formando la cabecita. Y vamos a unir todas las piezas. Ya yo he unido una orejita y un cuernito y vamos a colocar las otras piezas. Esto usted lo puede hacer a su gusto. Incluso puede colocarle más detalles como una florecilla roja o algo así. Pero yo así de sencilla la voy a dejar. Usted deje volar su imaginación y si hace algo diferente o incluso igual a esto, por supuesto, me lo puede compartir. Yo feliz de verlo. Asimismo vamos a colocar la orejita, por supuesto la parte dobladita mirando hacia el frente. Yo estoy sujetándolo con un alfiler para mostrarle aproximadamente dónde lo he colocado yo. Las puntadas son como usted más cómodo se sienta. La intención acá es que quede bien firme. A pesar de que como es un alambrito lo que tiene dentro suelto sin ningún pegamento, pues esto puede girar luego. Pero lo cierto es que sí se queda bastante derechito en su lugar todas las piezas de puntadas, tantas como crean necesarias. Y una vez terminada la diadema, pues así nos habrá quedado. Tenga en cuenta de que esto gira alrededor del alambre, así que lo va a tratar de mantener siempre en el lugar correcto. Y ahora sí, pues acá tenemos la diadema de nuestra muñequita Luna del lacito y vamos a colocarle la de reno. Ajuste a los laditos y listo, así nos habrá quedado. Recuerde que esto usted puede hacerlo perfectamente con los colores que usted prefiera. Espero y este tutorial haya sido de su agrado y si ha sido así, déjeme saber con su like y su comentario que yo lo aprecio muchísimo y si tiene alguna duda le responderé tan pronto como me sea posible. Y si aún no se ha suscrito le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en un próximo vídeo. Chau, chau.